Y vamos Sí. con la segunda, aprendan palabras de sabiduría. Esta me gusta mucho y creo que a los hermanos también le va a gustar. Doctrinas y Convenios 84 nos dice el Señor, y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre para que se haga fuerte también. En la sección 88 de Doctrinas y Convenios dice, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y en oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith dijo, y concede, Padre Santo, que todos los que adoren en esta casa aprendan palabras de sabiduría de los mejores libros y que busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe, así como tú has dicho. En cuanto a la sabiduría, quise traer para recordar a nuestros hermanos qué se dice en la guía de estudio para las escrituras. Y la palabra de sabiduría está asociada con la capacidad o el don de Dios de saber juzgar correctamente. La sabiduría se obtiene mediante la experiencia y el estudio y al seguir los consejos de Dios. Si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene la verdadera sabiduría. ¿Qué les parece eso, muchachos? César. Va muy de la mano con el hecho de que realmente todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados hacia Cristo. ¿Qué quiero decir? En la mañana justamente platicábamos con algunos hermanos que en las capillas, entiéndase, no celebramos cosas por celebrarlas o no hacemos actividades por entretener. Un ejemplo, puede que en una capilla se haga una noche cercana a Navidad para muy ad hoc, ¿no? A la época. Pero el hecho de que, ¿qué haría diferente que yo fuera esa noche navideña en la capilla a que yo fuera a una posada en cualquier otro lugar? Bueno, el hecho es que en la capilla las actividades se hacen con el propósito de acercarnos a Cristo. Entonces, si bien la Navidad pudiera ser un buen pretexto, como consejo se debe buscar que esa actividad tenga un objetivo, fortalecer a los miembros, reactivar a alguien, ayudar a que alguien se acerque más a las ordenanzas de salvación. Eso lo haría diferente. Perdón, ¿qué pasa ahora en nuestros hogares? ¿Por qué razón trabajo? ¿Por qué razón voy a la escuela? ¿Por qué razón mando a mis hijos a la escuela? Si la razón final no está enfocada a poder hacer convenios y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, estamos viviendo por vivir. Lo mismo con la sabiduría. Si yo pretendo tener sabiduría, ¿es para qué? Si lo hago para engrandecerme, para simplemente resaltar sobre los demás, no es verdadera sabiduría. Si va acompañada de la parte del apoyo de Dios, es porque va enfocada a sus propósitos. Y sí, me va a servir para un mejor trabajo, para ser más prudente, para ser mejor como persona, pero el fin último de las cosas es regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entonces, cuando hacemos las cosas en ese sentido, nuestra vida tiene un propósito. Si no, pues es vano, ¿no? Todo lo demás es cortoplacista. Si lo pensamos, si no estamos trabajando por la eternidad, pues estamos trabajando por viviendo al día a día y no tiene sentido, pues pierde objetivo. No sé si fui claro con este ejemplo. Sí, sí, sí fuiste, César. Nada más una recomendación, César, tu volumen nos hacen en los comentarios y yo me di cuenta también de que va y viene. ¿Ya mejoró? Sí, Sí. sí. Ah, gracias. Perdón, es que tenía casi apagado el micrófono, no me di cuenta. Uf, ya me había asustado, César. Uf, no lo vuelvas a hacer. Me estás poniendo nervioso. ¿Qué pasa, César? Me estás poniendo... ¿Ah? Me tienes nervioso, César. Listo, ya, Fíjate, ya Ahí, se escucha. ok. ahí sí, ahí sí. Ahora, Carlos, ¿Ahora vuelvo a decir todo lo que dije o qué hago? no, sí, sí te escuchamos. Yo Sí, sí te sí, Ok, sí. escuché. Sí, escuchamos, Solo sí. se bajaba de repente, pero sí te ok. escuchamos. Sí, Carlos, fíjate que ahorita escuchándolos a los dos en esta o que ustedes estaban mencionando, vino a mi mente porque hablas de palabras de sabiduría. Y estaba tratando de considerar, y vimos ahí en la definición que palabras de sabiduría, la verdadera, era un don, primero era un don,
y que la verdadera sabiduría se recibe de Dios. Y ese don, déjame lo pongo aquí, dice, me encanta cómo lo define, déjame lo coloco de nuevo. Dice, la sabiduría se obtiene mediante la experiencia, el estudio y el seguir los consejos de Dios. Entonces, si te fijas en esta promesa que se nos hace en el templo, lo regreso, es que los que adoren ahí, porque al templo vamos a adorar, ¿sí? Los que adoren en el templo, ¿cuál es la promesa? Es que van a aprender, o la súplica es que van a aprender palabras de sabiduría y dice de los mejores libros. Y me dejó pensando, ¿cuáles son los mejores libros? Entonces vino a mi mente esta experiencia que narró alguna vez el presidente Nelson, cuando él estudió todos los títulos y nombres bajo los cuales es conocido Jesucristo, y que le dijo a Wendy, ya acabé, ¿no? Y entonces le dice, ¿y qué pasó? Y le dice, soy un hombre completamente nuevo, soy alguien diferente. ¿Por qué? Entonces vino a mi mente ahorita este discurso que se llama Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida. Y aquí en este discurso, el elder o el presidente Nelson dice que obtenemos el poder a Jesucristo en nuestra vida. Dice, comenzamos al aprender de Él. Es imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del ministerio y la misión del Salvador, cuanto mejor comprendemos su doctrina y lo que hizo por nosotros. Dice, Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. Cierro la cita. ¿Cómo relaciono esto con lo que estamos hablando? Dice la sección 109 que en el templo vamos a recibir, vamos a tomar sobre nosotros honorablemente, vamos a retener sobre nosotros honorablemente el nombre de Cristo. Ok, pero para que esto suceda, César, también tiene que haber un trabajo previo, como ahorita lo decías. ¿Y cuál es ese trabajo previo? Tenemos que estudiar las palabras de Jesucristo en las Escrituras, porque esos son los mejores libros. Dijo José Smith, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el libro más correcto sobre toda la tierra. ¿Qué quiso decir José? Que contenía el testimonio más puro acerca de Jesucristo, el evangelio de arrepentimiento. Entonces, vamos a ser llenos del poder de Cristo, por un lado, y por otro, vamos a ser instruidos afuera del templo, pero en el templo vamos a complementar todo ese estudio y ese bagaje que llevemos al templo. Ahí se va a complementar a través de la revelación. ¿Por qué? Porque la investidura es un don y se entiende a través de la revelación. Salvador, sabes que ahorita en la promesa anterior de apareceré a mis siervos, hablamos de un trabajo previo. Ahora, la sabiduría viene de un trabajo posterior al salir del templo. Dice, aprenderemos palabra de sabiduría, pero el trabajo hay que hacerlo al salir del templo. Habla de experiencia, habla de estudio y habla de seguir los consejos de Dios. Y muchas veces vamos al templo, escuchamos al Señor porque nos está respondiendo nuestras preguntas, pero al salir hacemos otra cosa completamente distinta. Entonces ahí no estamos siguiendo la verdadera sabiduría. Y hay algo que es interesante en ese concepto de la guía de estudio para la escritura, que dice verdadera sabiduría. Yo dije, o sea que hay una sabiduría falsa. Y es la sabiduría de los hombres. Yo creo que sé lo que me conviene. Y ahí yo, como tengo mis metas, sueños y propósitos, yo, aunque en el templo escuché algo, yo hago otra cosa, porque sigo mis intereses y mis gustos personales. Entonces, de ahí dejamos a un lado la verdadera sabiduría y no estamos obteniendo esa experiencia que se obtiene solamente al seguir los consejos de Dios. Parte de esa experiencia, creo yo, por las tres escrituras que están ahí en la promesa, Salvador, parte de esa experiencia se obtiene al enseñar o al fortalecer a nuestros hermanos. Y yo creo que es lo que estamos haciendo aquí. Habla en la sección 84, si alguno de vosotros es fuerte, lleve consigo al que es débil. ¿Débil por qué? Porque en la sección 88 nos da la respuesta. No todos tienen fe. Entonces como no todos tienen fe, necesitamos de alguna manera enseñarnos palabras de sabiduría.
¿De dónde? Como tú lo has mencionado, de los mejores libros, de las escrituras. Esto igualmente se aplica, Salvador, para aquellos que estudian. Recordemos que en la escuela de los profetas, uno de los propósitos era enseñarse álgebra, matemática y otras materias, ¿no?, que se estudiaban ahí. Yo creo firmemente que aquellas personas que estudien, que están cursando sus carreras, les va a ir muchísimo mejor si van al templo a hacer convenios con el Señor y de continuamente se esfuerzan por renovar estos convenios o recordarlos. Sí, porque hay un poder habilitador adicional. Correcto. César, ¿agregas algo? Sí, la sección 109 también parece más mandamiento que bendición en alguna parte, porque dice: "Y que busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe". O sea, ahí no viene como un: "Y les va a pasar esto", no es un: "Y aquellos, pues, que entraron, ahora tienen la tarea, la encomienda, el mandamiento de buscar conocimiento por ambas vías, por el estudio y por la fe". Entonces, también, si hemos entrado al templo, creo que tenemos que entender que es un mandamiento para nosotros buscar conocimiento, no solamente quedarnos con: "¿Y eso de qué sirve para tu salvación?", ¿no? Sino tratar de buscar, ir más allá. Y algo que me viene a la mente ahorita es que, tanto en el curso de instituto de mi plan para exmisioneros, como en el programa de Pathway, que es el programa de la Universidad de Brigham Young para, preparar a las personas para un estudio universitario, se invita a que podamos tener un mentor. Y un mentor es una persona en la que a la que ha llegado a un punto al que nosotros quisiéramos llegar, en cualquier aspecto, espiritual, familiar, laboral, lo que queramos, ¿no? Y ese mentor, cuando lo busquemos, bueno, le decimos: "Oye, quiero que me ayudes a alcanzar ese objetivo". La tarea de este mentor es que nos pueda ayudar. Tal vez si quiero un mentor para ayudarme a estudiar mejor el evangelio, bueno, me dará técnicas, estrategias, estaré reportándole mi progreso. Hoy sí estudié esto, aquello, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Si es un mentor para el trabajo, bueno, va a ser un mentor que me va a ayudar para, oye, revísame mi currículum, ¿qué me recomiendas hacer en una entrevista? Oye, ¿qué me recomiendas, tener de criterios para un buen trabajo? Etcétera, ¿no? Pero el punto es, se estaría cumpliendo en parte esto, ¿no? De que el que es más fuerte en algo lleve al que es débil. Y ahora la pregunta es, siempre vamos, o sea, me refiero, ¿nosotros también podemos ser mentores? Claro que sí, porque estamos en el lugar en el que pudiéramos apoyar a otra persona. Muchos de los hermanos que nos ven aquí, por ejemplo, de seguro ya tienen más de 4 generaciones de genealogía. Conocen a un converso que no tiene ni siquiera su cuenta Family Search. Claro que pueden ser mentores, y entonces el que es fuerte en algo lleva al débil en otra cosa. Lo mismo se cumple en el matrimonio. Ya no hablamos de mentores, hablamos de esposos, pero uno complementa al otro en sus fortalezas y sus debilidades, y van creciendo juntos. Entonces, para mí es un mandamiento. Si yo entro al templo, debo de buscar fortalecer a mis hermanos en aquellas cosas que tengo la bendición de poder enseñar. Otra, debo buscar conocimiento, no debo quedarme como con, eh, pues, con lo que me dan. Yo a veces comparo que cuando vamos a la iglesia y todo nuestro conocimiento espiritual depende de lo que vimos en la escuela dominical el domingo, es como si pretendiéramos no comer toda la semana y comer las chucherías que nos dan en una fiesta, un día a la semana. O sea, nos vamos a desnutrir y no es culpa del que organizó la fiesta, es mi culpa porque no quise cocinar toda la semana. Entonces, es un mandamiento buscar conocimiento y es un mandamiento apoyarnos para poder progresar en estos aspectos. Creo que solo así podríamos estar siendo parte de esta promesa, de poder ver la faz del Señor. Recuerden que para que el Señor se manifieste debemos ser uno en corazón y voluntad y vivir en rectitud y que no haya pobres entre nosotros. Esa es la definición de Sión. Y no haber pobres se refiere a todos los aspectos, ¿no? A estarnos apoyando hasta que comencemos a llegar a esa unidad. ¿Qué piensan? Hoy veíamos un poco en la clase de escuela dominical, un poco hablábamos de los pobres y había en Mosía dos tipos de necesidades que tenían esas personas consideradas pobres. Una eran necesidades temporales
pero otra era las necesidades espirituales. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto y me hizo recordar la clase del día de hoy, en donde hablábamos que inclusive una persona que está postrada en cama con una enfermedad terminal puede ministrar a través de un mensaje de texto o de WhatsApp a otra persona y expresarle su testimonio por escrito, por ejemplo. Así que todos tenemos de alguna manera adquirido esta responsabilidad porque ya hicimos el convenio. Todas aquellas personas que se han bautizado ya hicieron este convenio.